Hablando del trabajo que escribió Freddy González y con respecto a la muerte de dos periodistas que marcaron una época aquí, decíamos hace un momento que hay una serie de hechos que han quedado o borrados, como decía Carlos, cuando se refería a Capozzi, o narrados por intereses que no es que lo han distorsionado, sino que lo han amoldado a su conveniencia para ellos quedar bien en la historia. Porque muchas veces, cuando tú no quieres que te escriban la historia, tú la escribes. Pero aún así, creemos que estamos dejando que se nos vaya mucha gente. El caso de Mario Rivadulla. Mario Rivadulla murió de 80 y pico de años, vino de Cuba y merecía que un día nos hiciera su historia. El caso de el ingeniero José Israel Cuello. El caso de Narciso Isa Conde. Personas que en el año 1960 estaban activos en política. 60. José Israel fue de los presos del movimiento revolucionario 14 de junio. 40 y 20, 60 años. ¿Verdad? Jaime David, con la historia, es un sobreviviente, él y Minú y Manolito, de los descendientes de las Mirabal. Y ahí veo a veces que los hijos de Marco Jorge nos narran algunos episodios de su padre, pero aquí hay personas que están vivas. Ramiro Matos González, por ejemplo. Ramiro está vivo y con la mente clara, que nos puede, que ese señor era militar cuando Trujillo ya era militar. Y su historia es importante porque vivió los momentos más importantes de la historia dominicana y la participación de los militares. Y así yo creo que uno podría hacer con esos dirigentes, Fafa Taveras, José Israel Cuello, Narciso Isa Conde, creo que Cocuyo está vivo. En fin, mucha gente que pueden aportar cosas. Milagros Ortiz. Milagros es sobrina de Bosch. Vidó Medina. Bueno, señores, tenemos que ayer se emitió una sentencia por el Tribunal Constitucional que nos habló de el anulamiento, coloca el caso de los tres brazos en una situación diferente. Y coincidió con que hoy estará en el juicio, en el caso penal, porque también tiene una parte penal, José de Paul, de los tres brazos. Yo creo que cuando él termine ese proceso, nos puede hablar de eso, de esos puntos, pero que se tome en cuenta que ahí nunca hubo ningún tipo de intento de desalojo de esa gente. Nunca. No. Que se les respetó
todos sus derechos adquiridos, que muchas veces las condiciones de pago la ponían ellos. Todo el que pagó su título y no lo ha recibido es porque por el decreto, pero el título existe y pagado. Y que averigüen cuánto vale un deslinde. Es decir, que nosotros vamos a esperar que pase el juicio porque hay un contrato con el Banco de Reserva que está vigente, que se le autorizó a financiar esos proyectos en el decreto. Así es que vamos a esperar que José de Paul tenga que ver. Yo creo que es importante. Hay una persona que por su posición difícil no ha querido hablar ampliamente, que es Miriam Germán. Miriam Germán, que como jueza y luego como procuradora, no ha tenido ninguna limitación en proclamar que esos casos tienen que ser bien investigados y que busquen bien las pruebas. Y lo dice ella misma y se lo puede aplicar ella a su equipo. Y tanto es así que hay un elemento que está ocurriendo y que a veces uno piensa, ¿qué ocurriría si después de esa medida de coerción descargan a una persona? Me parece que en alguna forma, cuando se pide una medida de coerción, se está pidiendo un castigo por adelantado. ¿Por qué? Porque a veces el castigo es la medida cautelar. A veces el castigo es la medida cautelar. Mientras usted siga viendo medidas cautelares de 1 año y medio de prisión preventiva, es decir, 18 meses, aquí no habrá una sentencia durante esos 18 meses. Por tanto, se van 2 periodos de gobierno y no habrá ningún condenado. Y la prueba es que el proceso de Brecht, por ejemplo, comenzó en el 17 y en el 20 se cambió el gobierno y todavía hoy no hay la primera sentencia definitiva, o creo que la de Víctor Díaz solamente. Entonces, después viene una fase del juicio preliminar para saber si el juez de la instrucción decide enviar eso a juicio de fondo. Después de acreditar las pruebas, que en los hechos, otro juicio. ¿Cuánto va a durar la fase preliminar? 4 años, sin agregar las prórrogas que piden los fiscales y las partes. Si los fiscales no tienen a mano las pruebas, ¿por qué empezar ese proceso? Pero mientras tanto, 1 año y medio de medida cautelar, por si acaso. Eso es una condena. Claro. Que muchas veces, la mayoría de ellos, no será condenado porque a veces se dice, fulano de tal distrajo 40,000 millones. Creo que hay uno de los hermanos de Danilo que está acusado de 40 y pico de mil millones. Pero eso es que él vendió por esa suma. No fue que se robó 44. Puede ser
que haya tenido un concurso irregular, que no había en ese momento penalidad, Ajá. pero no importa, cometió un acto irregular y un acto ilegal, que vendió a sobreprecio, pero ¿cuánto más del sobreprecio? Calcule que de un tema de 40,000 millones, hay un 20% que beneficio normal, ¿eh? No se ha determinado el valor de la mercancía que entregó a cambio de ese dinero. Sí, pero entonces ahora están diciendo que no entregó. Que no entregó. No quiero entrar en casos que yo no conozco. Quiero decir que aquí las medidas cautelares comienzan por ser castigo. Ese es el punto. Independientemente de lo que vaya a ocurrir. Una noticia a los médicos, y es que los médicos del país pagarán más impuestos a partir de este año 2022, debido a que la norma que establecería exenciones impositivas de personas físicas fue modificada por la DGI. Que se enteren bien, que se enteren bien de lo que hay. Por otra parte, quisiéramos contarles algo. Y se trata de ¿quién controla el mundo? Nos dice un trabajo que nos mandan. ¿Quiénes son la gente que controla el mundo? Y dice, le escribo porque cuando me enteré de las vacunas, lo primero que hice fue averiguar quiénes eran los principales accionistas de esas empresas. Para mí, que no domino los debates científicos, fue una información crucial. ¿Quién me las vende y a quién se las compro? Esto lo encontré en Google. El mayor accionista de Pfizer es el grupo Vanguard. El mayor accionista de Johnson & Johnson es el grupo Vanguard. El tercer accionista de AstraZeneca es el grupo Vanguard. El cuarto accionista Moderna del grupo es el grupo Vanguard. El tercer mayor accionista de Sanofi es el grupo Vanguard. Quiero decir que eso lo encontré en YouTube, No, en Google. Google. Lo primero es L'Oreal, que hizo el gas para gasear a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dios mío. El grupo Vanguard es un fondo de pensiones estadounidense. Gestiona la bagatela de 7,000 millones de dólares más el PIB de Francia y Alemania. Más que el PIB de Francia y Alemania. El mayor accionista de Google, YouTube, Google Maps, WhatsApp es Vanguard. El mayor accionista de Facebook es Vanguard. El principal accionista de Microsoft es un fondo de pensiones. Mira qué bueno, el fondo de pensiones de aquí debe de ser dueño de Catalina, ¿verdad? Lo seguro porque es legal eso. Claro. Así es que parece que Vanguard es el rey del mundo. Bien, ayer dijimos que la situación se está poniendo, que se nos está olvidando que Luis Abinader es el presidente de la República. Y aquí todo el que quiere criticar asume un papel de oposición a cualquier situación y la tuerce en que realmente yo no me sentiría cómodo en los zapatos del presidente de la República. Todo el que le da la gana de decir algo, lo dice. Y hemos tomado algunas de las expresiones
que oímos por diferentes medios, por la radio, por la televisión, por la prensa escrita, y no hablemos de las redes, donde te dicen que el presidente de la República no tiene conocimiento de Petrocaribe, porque Petrocaribe, él dijo, si yo tuviera Petrocaribe fuera diferente. Dice, él no lo conoce porque Petrocaribe no vendía barato, sino que cuando el precio subía de 50 pesos, dólares el barril, ellos otorgaban un financiamiento. Pero lo que él dijo no estuvo equivocado. Si a ti te financian después de los 50 dólares, es una ayuda. Pero había que decir que él no conocía el tema de Petrocaribe. Sí lo conoce. Otra cosa. Hay un elevado que está en un sitio que se llama Soto, que está donde eso, en la autopista Duarte. Autopista Duarte, sí. Sí. Y alguien dice que es la única obra que este gobierno dispuso y que inauguró en el año y medio. Es la única obra que comenzó y terminó. Que el presidente ha rectificado y ha echado para atrás en 2 o 3 ocasiones, con los impuestos, el fisco y con Catalina. Pero yo creo que eso no es malo. Déjame ver. No, echó para atrás. Muchos anuncios de obras y pocas iniciadas. El gobierno gobierna para empresarios y para los ricos. Eso se lo dicen su propia gente de él. Aprueba un aeropuerto en Pedernales, pero no aprueba un aeropuerto en Bávaro, en un lugar donde está garantizado el que van a llegar más personas, porque los de Bávaro no están contando con los pasajeros de Punta Cana. Ellos van a mover sus propios pasajeros. ¿Por qué no terminan de autorizarle ese aeropuerto, que serían los 3 grandes aeropuertos del este? El de Romana, el de Punta Cana y el de... Sobre todo, que ya el ministro de Turismo nos está hablando de que se están esperando 7 millones de turistas. Y yo pregunto, ¿y piensa Punta Cana solo transportar 7 millones? Porque todo el que entra y sale aquí es por vía aérea, con excepción de unos cuantos cruceros. Creo que el gobierno debe reflexionar sobre eso. Que no paga a los suplidores del desayuno, que va a regularizar por vía administrativa los haitianos, que está fuera de la oficina más de 12 horas, que vive improvisando, que tiene una gran cantidad de alza de precios en viviendas, vehículos y comida. Hoy, está en la prensa de hoy, que en el mundo subieron los costos de los vehículos y aquí hay un alza en los materiales de construcción. Está hoy en la prensa de periódicos que tienen ventas de materiales de construcción, los dueños de esos periódicos, El Caribe y Hoy. Le mencionaron un offshore que tenían. Mencionaron que la carretera de Samaná no fue una buena operación, pero se pidió por mucho que se hiciera. La carretera del Ámbar, que no la han comenzado. Catalina, todavía dicen que es una mala operación, pero nadie te dice cómo debe ser. Nadie te dice cómo debe ser. Que debe ser del Estado. Esto es todo lo que dicen. Pero nadie plantea una solución definitiva
a la inversión más grande que se ha hecho aquí. Es decir, eso acompañado de que el presidente de la República tiene una serie de limitaciones que son propias del ejercicio del poder en tiempos normales. Aquí no existía nada más que 5 meses de Danilo, que fue el inicio de la pandemia, y ni siquiera había vacuna, lo que había era la prueba nada más. Entonces, Luis Abinader recibe una persona y esa persona le pide un empleo. No tengo más empleo. No puedo crear más empleo porque no tengo el presupuesto. Entonces, no puede dar empleo. Segundo, presidente, cómpreme algo. Yo vendo desayuno escolar, yo vendo ropa de guardia, yo vendo equipo de hospitales. Tiene que ir a donde el que compra, que es compras y contrataciones. 2 cosas importantes, ni da empleo ni compra. Pero no es el que paga tampoco. Ni dando comisión tú consigues que te paguen. Porque no hay dinero, no hay empleo. Y consígame una obra. No se pueden dar, tienen que ir a compras y contrataciones. Demos unas exoneraciones, ya no se puede dar exoneraciones. Déjeme traer un barco de habichuela, no puedo porque eso está sometido al DR-CAFTA. Entonces, hay, a propósito de obras, hay lo que se llama tradicionalmente el contratista. El contratista es el que consigue el contrato con el gobierno, que a veces no es el que ejecuta la obra. El que hace la obra es el constructor. Y aquí hay un afán por meter a los constructores en los procesos de Odebrecht y de Catalina. Cuando un gobierno en el pasado le daba un contrato a una persona, ese contrato, esa persona busca, ¿cuál es la compañía? ¿Quién ha visto a Félix Bautista construir? Félix Bautista no construye, con su guía los contratos. Quien construía era Osoria. Quien construía era Bolívar Ventura. Los que tenían que hacer la cosa. Odebrecht no construía, construía Manuel Estrella y Tecnimón. Por eso esa gente no tienen que estar enjuiciados porque son los que hacían las cosas y las seguirán haciendo. A mí me sorprende y me da pena porque no me gusta mencionar nombres de amigos. ¿Ustedes saben quién era el rey del asfalto aquí? Durante 8 años, con Leonel y con Danilo y con el que sea. Mícalo Bermúdez. Él arrendaba las plantas de asfalto y conseguía los contratos. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando aquí. El presidente de la República no es que no quiera, que no tiene el poder que tradicionalmente se abrogaban los presidentes. Páguele, dele una obra, ya eso no se hace. El poder está aquí en muchos lugares. Ahora mismo vino un diputado y gritó ahí, y el presidente cree que él es que nos va a mandar a nosotros. Aquí hay legisladores que no te aprueban un proyecto, ni siquiera oficial el proyecto, si no le dan unos cuartos. Y yo quiero repetir, la situación es que tenemos que entender
que ese gobierno, usted no puede vivir conspirando contra él y criticando por gusto. Que se equivoque, bueno, que metió la pata, pero no mete las manos. Esa es una situación que hay que tener presente y no podemos entrar en una conspiradera porque nos interesa disminuir la figura y la imagen de alguien que tiene opción de quedarse. Y hay gente que está nervioso con eso. Ahora, a la gente del PRM que entienda que ellos no pueden formar otro partido, no tienen tiempo para hacer lo que siempre el PRD hace, que empiezan a pelearse entre sí, terminan para afuera toditos. Doctor, es que hay gente que quiere que él sea autoritario por conveniencia de ellos. No, ellos lo que quieren es lo que Leonel no aceptó nunca. Busca una persona que Leonel haya promovido. Y te dicen, pero Danilo tampoco. No, Danilo propuso 4 candidatos que ellos nunca marcaron mucha preferencia. Y ahora que no puede ir, tú tienes 3 o 4 candidatos que ya anunciaron que van a luchar por la candidatura temprano. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren? Que los presidentes lo apoyen y que lo pongan en un puesto donde ellos se puedan nutrir para poder cubrir su campaña. Y eso, aquí no hay presidente pendejo para hacer eso. Que lo entiendan. Vamos a una pausa.